Verso 15. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Señor, amén. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Señor de los dioses, tu palabra es bendecida ya en nuestros corazones. Damos gloria a ti, porque tú eres bueno, para siempre eres tú, misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Presentamos. El tema que vamos a estar tocando esta mañana se va a titular La experiencia de la fe versus el temor. Eso pasa. Dice la Biblia, cuando Cristo estaba con Felipe en el sermón donde la multitud se aglomeró, dice que tenían hambre. Y Cristo le dijo, denle ustedes de comer. Y después, ¿cómo nosotros vamos a darle comer? O sea, ni hay un kiosquito de comprar, ni hay una plaza de mercado, ni hay un gran un supermercado. Y ¿qué por ahí? Y le trajeron un muchachito que tenía ¿cuántos panes? ¿Y cuántos pesos? ¿Qué pasó? Y Cristo le dijo, voy a sacar aquí, y dice que la bendición se multiplicó. Y comieron y se saciaron. Y cuando subieron, saciaron. Dice la Escritura que los pedazos que sobraron, para que no se perdiera nada, y uno de los que estaban allí dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Reconocieron el ministerio profético de Jesús. Y mientras todo eso, ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces fue efectuado, y mientras aquellos confirmaron que ese era el verdadero profeta que había de venir a este mundo para salvarlo y para reconstruirlo, dice la que entendiendo Jesús que iba a venir, porque parece que había una promoción ya de que ese sí que podía ser el rey, porque podía darle alimento, de que ese sí que podía ser el rey, porque podía multiplicar y hacer milagros, portentos y maravillas. Dice la Biblia que Jesús se fue al monte solo. Me gusta eso porque los momentos difíciles dice apartamos.
y se iba solo. No pedía ayuda, él iba a hablar con el Padre. Él iba a comunicarse con el Jefe. Él iba a buscar las instrucciones del que lo había llamado y del que le había otorgado el ministerio de la salvación y de la reconciliación de los hombres. ¿Cuánto hablan así? Pero mientras Cristo se iba al monte solo a hablar con el Padre, aquella gente no vinieran a dictaminar que él era el rey de Israel, o que le iban a hacer, o darle un título de hombre. Él se escondió con eso. Se acostó. Imagínate hablar con el Señor. Pero al anochecer, dice que descendieron los discípulos. Toda la sanidad. La experiencia de los apóstoles fueron experiencias de dificultades en la tierra, tempestades en el mar. Fue necesario para probar la fe y el amor y perfeccionar la educación apostólica y del discipulado a la que el Señor los había salvado. Va toda la gloria. Dice que estaba oscuro cuando descendieron los discípulos en el mar. La oscuridad es símbolo de tinieblas. La oscuridad es símbolo de pecado, que un alma alejada del Señor. Pero fíjense que los discípulos se fueron al anochecer y descendieron al mar. Fue un tiempo de peligro, fue un tiempo donde la mar estaba enmohecida, entrando a la barca. Dice que iban cruzando el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro y Jesús había venido a ellos. ¿Cuánto adoran al Señor? Era un momento, hermano, de peligro, un momento donde la mar se había levantado. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Y era un momento tempestuoso, donde los vientos simbolizaban la persecución que en el camino los discípulos iban a tener. Era un momento donde la tristeza los estaba embargando. Era un momento, hermanos amados, donde la falta de consolación, porque el Señor los había dejado solos, los había embargado en medio de ese mundo. En medio de ese mundo. Fue un momento de viento, de oposición. Momentos tristes para los discípulos, porque se habían sentido que el Maestro se había ido solo al monte. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto creen que el pueblo dice solo? Hablar con el Señor. Pero Cristo no lo dejó por ahí. Cristo dijo: yo no os dejaré, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Y se levantaba el mar, un gran viento de soplaba, viento tempestuoso, viento de persecución, viento de tristeza, viento de falta de consolación, viento de soledad, viento de opresión y de melancolía. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Pero fíjense cómo dice el versículo. Cuando habían remado como 25 o 30 años, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca y tuvieron
en la multiplicación un momento de fe, donde Dios le inculcó fe a través de Jesús, cuando les dijo: ustedes van a ir y van a repartir a esta gente, gloria al Señor, de comer. Ellos habían visto la fe gigante que el Señor tenía para multiplicar los panes y los peces, pero en este momento ya se iban a encontrar en un momento difícil, en un momento de temor, en un momento angustioso. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Fue un momento de desamor. Tuvieron miedo. El temor oscurece nuestras mentes y nuestro propósito. Cuando hay temor, oscurece la voluntad de Dios en nuestra vida. No el temor a Jehová, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, sino el miedo a veces impuesto, el miedo que percibimos, el miedo aprendido en el camino. Amén. Nos nubla la bendición, nos nubla la gloria del Señor en nuestra vida. El temor oscurece nuestra mente, perjudica nuestra fe. Gloria sea el nombre del Señor y nos llena de alarma y turba nuestra alma en medio de los momentos más gloriosos de nuestra vida. Porque en los momentos difíciles cuando Dios se glorifica, no en los momentos fáciles, no en los momentos cuando todo está bien, no en los momentos cuando todo vaya espléndidamente bien, en los momentos difíciles, en los momentos precarios, en los momentos de enfermedad, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor. Alabado sea el nombre del Señor, donde el Señor se aparta solo a hablar con el Padre para que la bendición del Señor nos enriquezca. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Así que ellos estaban pasando una experiencia descomunal. Y llegó el momento que ellos creían que estaba por ahí fantasma. Y Cristo les dijo, mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Yo soy, no tengan miedo. Unos discípulos que habían experimentado la fe, unos discípulos que habían visto milagros, unos discípulos que habían visto portentos, unos discípulos que habían visto, gloria al Señor, la manifestación de Dios y la gloria de Dios en la vida de Cristo, unos discípulos que habían visto portentos, maravillas, proezas y milagros. Ahora, en medio de la tempestad del mar, tenían miedo. ¿Cuántos adoran al Señor? Por eso el mensaje: experiencias de fe versus el temor que vamos a experimentar en la vida. Cuando adoran al Señor, temor a quebrar, temor a hacer las cosas dentro de la voluntad del Señor, temor a hacer las cosas, gloria al Señor, que el Señor te dejó en nuestras manos, temor a creer que Dios suplirá todas nuestras necesidades, temor, aleluya, al futuro, al pasado, al presente. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Fue un tiempo de gran sorpresa para nosotros. Cristo dijo: yo soy el que estoy aquí. ¿Cuánto habla el Señor? Qué glorioso es entender que el Señor nos acompaña en los momentos difíciles. Invisiblemente Él está con nosotros. Él dijo: yo me voy, pero yo voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros todos los días y hasta el fin del siglo. Yo me voy, pero yo voy a enviar la tercera persona de la realidad para que esté con ustedes. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Porque Dios, aleluya, cuando el apóstol San Pablo habló a Timoteo, le dijo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que tengamos la bendición del Señor en nuestro vida. No podemos tener ese espíritu de miedo. Dios tiene
las manos del Señor. Su corazón está en las manos del Señor. Su familia está en las manos del Señor. Sus hijos están en las manos del Señor. Su esposo y su esposa están en las manos del Señor, porque cuando el Señor se retira solo, gloria sea el Señor, Él dice: yo rogaré al Padre y os enviaré al Consolador, para que en medio del bien de ustedes y de su soledad yo estaré con ustedes. ¿Cuántos adoran al Señor en esta? Así que en los momentos del tiempo del desastre, Dios está a nuestro lado. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque no hemos recibido un espíritu de rebeldía. Cuando el apóstol habló a los Romanos, capítulo 8, versículo 5, porque vosotros no habéis recibido el espíritu de cobardía. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? El espíritu de claridad, para que estéis en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Así que hemos recibido un espíritu diferente. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Fue como cuando Saúl le dijo, cuando David le dijo: no desmayes tu corazón. Sí, porque se lo había cogido miedo gigante. Saúl era bravucón, pero cuando llegó a gigante le cogió miedo. Y David le dijo: no le temas al Señor. ¿Cuánto vamos a hacer? No desmaye su corazón, y ninguno del pueblo de Israel a causa de él, porque David le dijo: porque yo me voy a enfrentar. ¿Cuántos ahora me preguntan? Hay gigantes en nuestra vida que nos roban la bendición. Hay gigantes, amén, en nuestra vida que nos roban la comunión. Hay gigantes en nuestra vida que nos roban nuestra percepción de Dios. Hay gigantes en nuestra vida que, aleluya, que nos arrinconan en el camino. Gloria sea el nombre del Señor. A mí me parece que uno de los gigantes, amén, en este tiempo, en nuestra vida, es el gigante de la economía. Gloria sea el nombre poderoso del Señor, que está aterrando a los pueblos, a las naciones y a Puerto Rico. Pero, hermano, usted tiene que entender que el Dios de nosotros es el dueño del oro y de la plata. Alabado sea el nombre poderoso del Señor, y que Él va a suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él es el que suple. Él suplió el poder a David para que enfrentara al gigante en medio de la tempestad. Los Sadrach, Mesach y Abednego se enfrentaron a Nabucodonosor. Le dijeron: mira, Nabucodonosor, nosotros no vamos a morir. No es necesario que te respondamos a este asunto. Hombre que en medio de su soledad, en medio de su persecución, en medio de su angustia, en medio de su dolor, en medio de la traición, amén, y de un rey hostil, tirano y malvado como Nabucodonosor, ellos se pararon de frente y le dijeron: no te vamos a responder a este asunto. ¿Cuántos adoran al Señor? Hay veces que hay asuntos que usted no tiene que responder. Usted tiene que dejarse del Señor. Hay asuntos que usted tiene que ponerlo en las manos del Señor. Hay asuntos que usted tiene que ponerlo en las manos de un Dios que lo llamó, de un Dios que no va a dejarlo solo. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Y le dieron a Nabucodonosor:
hombres de convicción y de compromiso con el Señor. He aquí Nabucodonosor, nuestro Dios, nos puede ayudar. Y del humano, oh rey, nos liberará. Hombres que tenían convicción en que lo que Dios había dicho, en medio de su angustia, en medio de su soledad, en medio de su persecución, Dios lo iba a cumplir. Cosas que le faltaron a los discípulos cuando estaban en alta mar. Gloria sea al Señor, que tuvieron miedo. La oscuridad lo hizo temblar. La soledad de Cristo lo apartó de la realidad del ministerio, del llamado que Dios les había hecho. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Dios nos librará de tu mano. ¿Cuánto que primero puede librará? Dios nos va a librará. Usted lo que tiene que rendirse en las manos del Señor. Cuando Daniel se encontró, dice que le pareció bien a Daniel. Constituir su reino sobre 120 años y 3 gobernadores. Y sobre esos 3 gobernadores estaba Daniel. ¿Cuántos gobernadores estaban? Pero dice la Biblia, pero Daniel mismo era superior a los sátrapas y a los gobernadores. Porque dice la Biblia, porque había otro espíritu en Daniel. El espíritu del Señor era sobre Daniel. Por consiguiente, el espíritu de Daniel era superior a todos los otros hombres que ayudaban al rey. ¿Cuánto pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Pero dice la Biblia que todos los capitanes, sátrapas, gobernadores, se pusieron de acuerdo, porque gloria sea el nombre del Señor. También comenzó a abrir las puertas. Todos los gobernadores del reino, magistrados, príncipes, por consejo y promulgación, gloria sea el Señor, del edicto, gloria a Dios para siempre, del rey real, que cualquiera que por 30 días demande petición a otro Dios fuera del río Rey, y hicieron firmar al rey un edicto que no podía ser perdonado, que cualquiera que hiciera eso fuera lanzado a foso. Dice la Biblia que Daniel abrió sus puertas y comenzó a orar a Dios. Gloria sea el Señor. Dice que cuando Daniel supo del edicto, que estos hombres por envidia, por celo, gloria sea el Señor. Parece que tanto lo se acá. ¿Se entiende? Gloria sea el Señor. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia
Dios. Y comenzaron a perseguir. Entonces el rey mandó a buscar a Daniel y lo echó en el foso. Y el rey estaba tan consternado, estaba tan triste, porque decía que el hombre era inocente, pero como había firmado un edicto, como había firmado, amén, un consorcio con sus gobernantes y sus líderes y sus capitanes, no podía dar vuelta atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que el rey no durmió esa noche, y cuando fue a la mañana siguiente, gloria sea, amén, a buscar a Daniel al pozo, a ver si los leones lo habían descuartizado. Dice la Escritura que al amanecer el rey fue, gloria sea el Señor, y Daniel dijo: mi Dios ha enviado su ángel y me ha librado del foso de los leones. Gloria sea el Señor, para que no me hicieran daño. Gloria sea el Señor, porque fui hallado inocente delante del Señor. Gloria a Dios para siempre, y aún delante de ti, el Rey, no he hecho lo malo ante tus ojos. Entonces dice la Biblia que se abrió la cortina como se abrió a Mardoqueo. En medio de la persecución de Daniel y María María no estaba solo. Dice la Biblia, gloria sea el Señor, que cuando, gloria a Dios, Daniel, amén, le dijo al rey que el Señor había enviado su ángel, amén, para que lo guardara en el camino. En otras palabras, cogió los leones de almohada. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que Daniel mandó a buscar a todos los que se le dieron y a su familia, y los mandó a echar a ellos en el foso de los leones. Y dice la Biblia que en el aire eran despedazados. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? O sea que la fe de Daniel, su experiencia de fe, María, pudo más que el temor que hubiese tenido. Porque la experiencia que había tenido con Dios era que era un Dios, amén, que iba a bendecir. Era que era un Dios, amén, que el ángel de Jehová acamparía alrededor de los que le defendían y los defendía. Era un Dios, gloria sea al Señor, como dice el Salmo 91, con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saetas que vuelven. Porque siempre tuve el terror nocturno, pero Cristo estaba con ellos. Cristo no los había abandonado. Hermano, no se sienta nunca abandonado. Cuando usted se siente abandonado, como los discípulos que después de haber tenido la experiencia de fe, tuvieron miedo, tuvieron pavor, tuvieron terror. Amén. No sabían si coger a la izquierda o a la derecha. Alabado sea el nombre del Señor. Y tuvo que presentarse el Señor en el camino y decirle: yo soy el que estoy con ustedes. ¿Cuántos hablan al Señor? Sí, porque a veces creemos que estamos solos. Y que las cosas nos pasan porque por lo malo conocido en la vida. Sí, porque hay gente que se piensa así. O las cosas nos pasan porque tenemos que pasar por ahí. Romanos 8:28 dice: todas las cosas obran para bien a aquellos que aman y hacen la voluntad del Señor. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. No importa lo que le suceda a usted en el camino, su experiencia de fe tiene que ser mayor que su miedo. Su experiencia de fe tiene que ser mayor que su temor. Su experiencia de fe tiene que ser en la fe de un Dios que lo llamó, de un Dios que lo va a guardar, de un Dios que lo va a bendecir, de un Dios que, aleluya, lo va a proteger en medio del camino, de un Dios que va a cantar en alrededor de usted, de un Dios que no lo va a dejar solo. Alabado, a un
fornicación, alabamos al Señor y no vea al Señor y las horas sean también turbulentas. Bendito sea Dios, el Señor los va a dar. ¿Cuántos creen esa promesa? Si en esta mañana Dios está diciendo que la fe o la experiencia de fe versus el miedo que nos va a venir a veces en el camino tiene que ser mayor que nuestro trabajo. Sí, pero cuando llegan las cosas difíciles, como coger un miedo. ¿En cuánto le ha pasado eso? Así. Pero Dios quiere decirle, es un Dios de presencia, es un Dios de bendición, es un Dios que caminó sobre el mar, es un Dios que dio vista a los cielos, es un Dios que abrió los oídos de los sordos, es un Dios que limpió a los leprosos, es un Dios que levantó a Lázaro después de 4 días de muerto. Es un Dios que se levantó de la tumba, gloria sea, y las mujeres fueron con el ángel y le dijo: no busquéis entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. Confucio no resucitó, Mahoma no resucitó, gloria sea el nombre del Señor, pero la tumba de Cristo estaba vacía en Jerusalén. Sinónimo de que no está allí, de que Dios, yo me voy a preparar un lugar para ustedes y vendré otra vez para que donde yo esté, ustedes también estéis conmigo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte? Van a ver la experiencia de fe, pero no importa la experiencia de fe que ustedes tengan. Van a haber momentos en la vida donde Dios prueba a la gente. Y dice que cuando multiplicó los panes y los peces, Dios estaba probando la fe de aquel discípulo. ¿Cuántos adoran al Señor? Después de la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. La fe es agarrarse de la nada hasta que se convierta en lo real en su vida. La fe, hermano, es el puente entre Dios y los hombres. Gloria sea el Señor, que cuando usted clama al Señor, Él le responde. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Hay veces que Cristo, usted quiere estar, pero el ángel del Señor acampa y lo defiende y lo guarda y lo protege y lo ayuda y lo dirige y le da el discernimiento y le da la percepción y le da la unción y le muestra su gloria. Oh, gloria sea el nombre del Padre, lleno de gracia y de verdad y de todo el poder. Él es el que tiene el poder. Así que usted confía en el Señor. Confíe en el Señor en medio de sus crisis. Confíe en el Señor en medio de sus dudas. Confíe en el Señor en medio de su persecución. Confíe en el Señor en medio de su tristeza. Los discípulos estaban tristes, se sentían perseguidos, estaban desconsolados, estaban temerosos, sentían la oposición. Gloria sea el nombre del Señor, pero esta consolación sublime de parte del Señor. Entonces dice la Biblia, mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Y ellos entonces, dicen, con gusto le recibieron en la barca. ¿Cuánto adoran? La
la cual llegó a tierra a donde Él se va a montar en su embarcación. Él se va a montar en su prueba. Él se va a montar en su lucha. Él se va a montar en su miedo, en su temor, en su terror nocturno. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Fue como cuando vinieron a arrestar. Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrá si no te fuera dado del cielo. Cristo no se intimidó como César. Cristo no le cogió miedo a la prueba. Es verdad que en un momento difícil de Getsemaní, Cristo le dijo al Señor: Señor, si es posible. Él sabía que cuando venía el cadalso del Calvario eran las manos laceradas, su costado iba a ser pedazo, la epidermis que le iba a dar era descomunal en su sudor en el Getsemaní. Dice que su sudor era como gotas de sangre. Él le dijo al Señor: pero maestro, si hay otro medio, si hay otra forma de yo pasar esta bomba, ayúdame. Hay momentos que usted necesita, porque hay momentos que son duros, hay momentos que son difíciles, hay momentos que hay que amarrarse la saya y la correa. Alabado sea el nombre del Señor, y decir: Señor, si es posible, pasa de mí esta bomba de otra forma. Aleluya. Porque no hay nada más triste que criar un niño y verlo en la visión. Eso es doloroso. O deambulando por las calles, como si no tuviese familia, como están las calles de este país llenas de deambulantes, hombres jóvenes, que yo les he visto, y yo les he dicho: chicos, tú eres un hombre parecido, que puedes tener tu familia, tú puedes salir de ese infierno, gloria sea al Señor, tú pidiendo dinero para ser rico a un punto de droga, o a un bicha, como dice, de un punto de droga. Chicos, abandónate en los brazos del Señor. Tú puedes tener una familia hermosa, tú puedes tener unos hijos hermosos, tú puedes ser lo que tú quieras en la vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando yo veo esas cosas me dan mi corazón. Sí, porque uno lo ve como si fuera su hijo. Una es la prostitución. Eso es tú. O en las ovejas del otro redil. O sea, son pruebas amargas, son pruebas duras, son pruebas difíciles, pero el Señor le dice: echa sobre mí tu carga. Aleluya. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nosotros queremos llevar la carga a nosotros. Nosotros no podemos con la carga. Bueno, el mismo Cristo, cuando entró el Getsemaní, su carga era tan pesada que le tuvo que decir al Padre: Padre, si es posible y hay otro vehículo, otra forma que yo pueda pasar este martirio, ayuda. Y él se le dice: Dios con nosotros, y delante de nosotros. Que a veces pasamos por momentos difíciles, pero el momento más difícil que usted pueda estar pasando debe ser el momento más oscuro que se encuentra en el mar, y usted cree que Cristo se ha ido solo al monte. Usted a mí clama al Señor, clama a mí, y yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y dificultuosas que tú no entiendes ni conoces. El Señor le va a mostrar el camino, el Señor le va a mostrar la senda por donde usted tiene que meterse. El Señor lo va a ayudar, el Señor lo va a consolar. Yo soy tu amparo, tu refugio, tu fortaleza. Gloria sea el nombre del Señor. Y en el momento, amén, que vemos usted se piense, la fortaleza y la gracia del Señor viene a su vida. ¿Cuánto adora a Dios? Aleluya.
discípulos se olvidaron. Y dice que tuvieron miedo al desastre, que la soledad, que la embarcación. Las experiencias de los discípulos, hermano, nos sirve como un ejemplo a nosotros como cristianos. Pasarnos una autoevaluación. Es decir, Señor, ¿en qué etapa de nuestra vida estamos contigo? La mar es tipo del mundo. Pablo tuvo esa experiencia con los discípulos. Cuando Pablo fue en su primera defensa a Roma, Pablo le dijo en la carta: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Había sido llamado al ministerio, pero había dado la espalda a Pablo y a Cristo y se había ido a revolcar de Egipto, al pecado, a las cafetinas, a la droga, a la prostitución, a la corrupción. Tíquico fue a Dalmacia, lo abandonó también, era el discípulo de Pablo. Dios, solo Lucas está conmigo. Pero el Señor nunca me ha dejado. Pablo era un hombre de convicción, de compromiso, que no importa cuántos discípulos vinieran a sus pies para ser, amén, discipulados en el nombre de Jesús y lo desampararan, él sabía que el Señor no lo había desamparado. Él sabía que el compromiso de Dios con él era genuino. Cuando adoran el nombre poderoso del Señor en esta hora. Así que usted se va a encontrar momentos difíciles en la vida. Gloria sea al Señor para siempre. Momentos duros, gloria sea al Señor. El barco donde andaban los discípulos simbolizaba la iglesia. Sí, porque en la embarcación lo que había discípulos era la iglesia del Señor. Y la iglesia tenía miedo y creía que era un fantasma. Y estaban desconsolados, estaban tristes, estaban abocados en el camino. Y Cristo dijo: no tengan temor, porque yo soy el que vengo a rescatarlo en el camino. Cuando glorifican a Dios en esta hermosa mañana del Señor. Aleluya. La jornada del camino, cinco oportunidades. No todo en la vida nos va a salir. Sí, porque a veces creemos que todas las cosas no va a ser así. Hay cosas que nos van a salir bien y hay cosas que Dios las va a permitir para que no nos salgan bien, porque en el camino Él tiene otro propósito. Porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, dice el Señor. A veces nosotros planificamos una cosa y Dios tiene otra en su agenda, porque el Señor tiene una agenda. Nosotros tenemos una agenda pequeña, pero Dios tiene una computadora que es más grande que la que está en Bruselas, preparada para el anticristo. Cristo tiene una computadora que no falla. Alabado sea el nombre del Señor, y la agenda de Él es perfecta. Sí, porque a veces nosotros planificamos a nuestro antojo. Gloria a Dios. Entonces, cuando el Señor no nos contesta las peticiones que queremos nosotros, que son del Señor, nos enojamos. ¿Qué le ha pasado eso? Sí. Y nos está dando descomunal. Nos podemos peor que los niños. Sí, porque queremos como que el Señor haga lo que nosotros le ordenamos.
Y el Señor es soberano. Él hace lo que Él entiende que a nosotros nos conviene. Y si hay un propósito que usted tiene en la vida, que usted cree que es el mejor, alabado sea el Señor, pero en el lente óptico de Dios, que es un lente universal, que es un lente que coge del cielo a la tierra, aleluya, que es un lente que atrae de norte a sur, de este a oeste. Él entiende que el propósito de lo que usted tiene en su agenda no va a ser el propósito de Dios. Él permite que se rompa. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Pero Él lo hace no porque es un Dios tirano, no porque es un Dios dictador. Él lo hace porque Él es un Dios omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él sabe todos los futuros de nosotros. Él sabe todo, aleluya, el bienestar de nosotros. Él sabe dónde está la bendición que a nosotros nos pertenece. Sí, porque a veces nosotros planificamos sin consultar con el Señor. Sí, porque a veces creemos que somos más inteligentes que Dios. Entonces empezamos a hacer unas agendas entre nosotros. Y a veces, amén María, las agendas de nosotros no son las agendas del Señor. Dios tiene una agenda mejor. Aunque parezca oscuro, aunque parezca que estamos solos en el camino, aunque parezca que está oscuro el camino, gloria sea al Señor, Dios va a aparecer y nos va a decir: yo soy el que cambié el propósito, porque el propósito mío es mío. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado un montón de veces. Sí, porque hay veces que los propósitos del Señor, aunque parezcan difíciles, aunque parezcan escabrosos, pero como decía el hermano, aunque la montaña se haga como un mojote, se torne difícil en subir, gloria sea al Señor, el Señor nos está ayudando de su mano. El Señor nos está cogiendo al hombro. El Señor nos está ayudando a escalar. Gloria sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No temeré, decía el salmista, no temeré, gloria al Señor, a 10 millares de gente, amén, que se pusieron contra mí, porque el Señor está conmigo en medio de mi propósito. Y los discípulos dijeron: se habían olvidado de ese propósito. Y cuando Cristo se fue a concentrar con el Padre, dijeron no. Y se dudaron. Hay veces que cogemos miedos y nos tumbamos en el camino, porque hermano, como que el propósito de Dios se aceleró en nuestra vida. El salmista decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Salmo 17. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré en él confiado. Porque una cosa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, para inscribir en su santo templo, y para glorificar al Señor en medio de mi angustia, y para glorificar al Señor en medio de mi prueba, y para glorificar a Dios en medio de mi dolor, y para glorificar a Dios en medio de mi escasez. Alabado sea el nombre del Señor, y para inquirir en su bendición y glorificar al Señor en medio de mi pueblo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Así que, hermanos, no importa la fe que tengan, van a venir los momentos. Por eso el mensaje de esta mañana es la experiencia versus el temor o el miedo, que a veces confunde la voluntad de Dios en nuestra vida, confunde el propósito de Dios en nuestra familia. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Madre se puso tan contenta cuando ve el día que había compartido con mi hijo, y había compartido, había jugado y había ganado a Santiago y había ganado a él. Pero la economía es la confraternidad y la bendición que Dios recibe.
Dios. Porque él hacía como 4 años y medio que no sabía. Gloria a Dios. ¿Cuánto habla la verdad? Dios es bueno, hermano. Y para siempre es su misericordia. Su misericordia eterna. Amén. Es instantánea. Pero entendiendo a Jesús que iba a volver para ser rey, se fue y se apartó solo a hablar con el Padre para que los momentos difíciles de temor, de miedo, de prueba, de angustia no ahogaran la fe que él había depositado en sus discípulos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque no importa la fe que tengamos, van a haber momentos donde vamos a flaquear en la fe, donde vamos a dudar si tú estás o no estás, donde vamos a dudar si el miedo se va o la ansiedad. Pero tú dices, echando toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Señor, te damos gracias, porque en medio de esos momentos tú apareces, amén, en escena y nos extiendes tu mano y nos ayudas y nos bendices. Bendice la iglesia, bendice a los hermanos que nos han escuchado a través del sistema. Permite que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado. Y nosotros nos encargaremos de darte toda la gloria y toda la honra. Por Cristo Jesús. Venga, aplausos.